Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a la Academia de Formación Católica de Panamá. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a continuar con el tema del bautismo. Como todos ustedes saben, nosotros hemos estado hablando acerca del bautismo. Y en videos anteriores hablamos de que la enseñanza de los anabaptistas de que el bautismo de niño no era correcto es falsa. También de que la promesa del bautismo es para todos, que las primeras comunidades cristianas bautizaron a sus niños y que además de eso se bautizaron familias enteras, que con el bautismo se recibe el perdón de los pecados, además se recibe el Espíritu Santo y se nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Nos hacemos acreedores a la gracia de Dios que nos ganó Cristo en la cruz. Por lo tanto, no es un mero símbolo o forma de ingresar a un grupo particular, sino que es un sacramento establecido por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, posponer el bautismo es una grave imprudencia y que hay que bautizar a nuestros niños lo antes posible. Dentro del tema del bautismo, también algunas personas definitivamente cuestionan no solo el bautismo de niños, sino la forma, el modo como bautizamos los católicos. Como todos sabemos, en la Iglesia Católica se bautiza de tres modos de acuerdo a la tradición y a la Biblia. Primero, lo bautizamos por inmersión. Segundo, bautizamos por infusión. Tercero, bautizamos por aspersión. Por inmersión es lo que nosotros conocemos en una fuente de agua, en un recipiente de agua. La persona que va a recibir el bautismo se sumerge 3 veces cuando se hace la fórmula o se realiza la fórmula que Jesús nos enseñó en nombre de la Trinidad. El Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por infusión es probablemente lo más común, donde hay una pila bautismal y la persona que va a recibir el bautismo se le derrama agua sobre la cabeza, igual, declarando o siguiendo la fórmula que nos enseñó nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por aspersión, este rito lo conocemos nosotros como que se realiza fundamentalmente o con mayor frecuencia en la Pascua, cuando se usa un hisopo con agua bendita y también se usa ramas naturales y se va sobre la asamblea se derrama agua bendita. Por lo tanto, estos tres modos, aspersión, infusión e inmersión, son aceptados por la Iglesia Católica. De allí podemos nosotros pensar de dónde los hermanos no católicos concluyen de que solo el bautismo por inmersión, y algunos van más allá y dice que solamente en un río se puede recibir el bautismo cristiano. Ellos fundamentalmente dicen que como Jesús primero se bautizó adulto, segundo lo hizo en un río y por inmersión, nosotros que debemos imitar lo que hizo o realizó Jesucristo, debemos realizar de la misma forma el bautismo. A primera vista parece una conclusión sencilla, lógica, y que de hecho muchos católicos simplemente la aceptan sin mucha meditación. No se ponen a pensar de que si la Iglesia no adoptó únicamente esta forma fue porque meditó profundamente los textos bíblicos y lo que la tradición y los primeros cristianos interpretaron de lo que Jesucristo enseñó. Simplemente dicen, wow, los católicos se equivocaron, 2000 años de reflexión y no pensaron en esto. Tengo que destacar que la Iglesia no se opone al bautismo por inmersión. Incluso si un sacerdote quisiera realizar el bautismo en un río, no tendría ninguna oposición en particular porque no es una forma que la Iglesia per se niega o cuestiona. Simple y llanamente pensamos que no es necesaria realizarla para que el bautismo sea válido. Entonces, partiendo de allí, podemos nosotros también sacar algunas conclusiones antes de ir a la Biblia. Primera conclusión, hermanos y hermanas, el bautismo cristiano no es el bautismo que
Juan realizaba. Juan realizaba un bautismo de preparación o de llamado a la conversión para el pueblo para recibir al Mesías. En cuanto al bautismo que Juan realiza sobre Jesús, él mismo se opuso porque no se sentía digno y que Jesús no tenía pecado, por lo tanto no tenía nada que arrepentirse. Entonces, ¿cuál era la función de ese bautismo que Jesús permitió que Juan realizara? Era la presentación. Recuerden que Juan Bautista, ese era el precursor. Por lo tanto, ese bautismo fue cuando Juan presenta al pueblo a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. También tenemos que ver que nos enseña la Biblia que el bautismo cristiano lo establece Jesús después de su resurrección. Antes de ascender al cielo, Jesús dice: id por todas las naciones a predicar la buena nueva y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, tenemos que dejar en claro que Juan Bautista hizo una clara diferenciación entre su bautismo y el que venía después. El bautismo de él era un bautismo de conversión, el bautismo de Jesús era un bautismo que iba a venir con Espíritu Santo y fuego, tal y como Pedro enseña en Pentecostés cuando dice que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, se recibe el perdón de los pecados y nos incorporamos a la iglesia. Otro aspecto que también he de destacar es que posteriormente, cuando ya las primeras comunidades se van estableciendo, Pablo específicamente nos narra los Hechos de los Apóstoles, se encuentran con personas que recibieron el bautismo de Juan. Y él dice que ese no era el bautismo pleno, sino que el que venía después, que era el de Jesús. Y bautiza estas personas que recibieron el bautismo de Juan. He de destacar, hermanos y hermanas, que si buscamos en la Biblia, vamos a ver la diferenciación cuando se habla sobre todos en los Hechos y en los Evangelios del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Por qué hacen esa diferenciación? Porque efectivamente en esa época existían varios bautismos. El bautismo no era más que un rito donde se sumergía en agua como signo de preparación. En el caso de Juan el Bautista, era una forma en la que se llamaba el arrepentimiento. En el caso de Jesús, él lo establece como medio para que se reciban los frutos de su redención. Entonces Jesús establece el bautismo cristiano y le da la forma y la fórmula, que es la Trinidad. Ahora, dicho esto, veremos que efectivamente el bautismo cristiano no es el bautismo de Juan. Por lo tanto, las conclusiones que sacan algunos hermanos diciendo que el bautismo de Juan era el bautismo que debíamos nosotros recibir son definitivamente falsas. Ahora, vamos a los textos bíblicos. Primero, tenemos que ver que el mismo Juan es el que nos dice que el bautismo que él da no es el bautismo de Jesús. Busquemos en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yo lo bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Como decíamos, el bautismo de Juan, ¿para qué es? Dice la Biblia, para conversión, para preparación. El bautismo de Jesús que viene con Espíritu Santo y fuego. No es el mismo bautismo. A pesar de que Juan bautiza a Jesús, o Jesús recibe un bautismo que es el modo de Juan, no es el bautismo cristiano. Por lo tanto, afirmar que como Jesús hizo eso, nosotros los cristianos debemos hacerlo, es falso. Es más, si buscamos más adelante, en el mismo Evangelio según San Mateo, nos dice en el capítulo 28, versículo 19, el modo como Jesús dice que debe bautizarse y cómo Él lo establece. Dice la palabra de Dios: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús establece el bautismo después de su resurrección y antes de su ascensión. En ese momento le da las instrucciones a los apóstoles y le dice la forma en que deben ser bautizados. Además, como decíamos,
Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra que encontró personas que habían recibido el bautismo de Juan. Sin embargo, él dice que ese bautismo no es el bautismo cristiano. Veamos qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 3 y siguiente. Él replicó: pues ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 3 y siguiente. Por lo tanto, hermanos, con los textos que hemos visto, sabemos que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Por lo tanto, al decir que como Jesús se bautizó en un río por Juan el Bautista, este es el bautismo de cristiano, es falso. Y que es el modelo que debemos servir, tampoco es falso. Aunque es refrescante bañarse en un río, es agradable, como lo voy a hacer yo dentro de poco, entrar en este río, no es el único modo por el cual podemos recibir el bautismo cristiano. Vayamos a los ríos, disfrutémoslo, bañémonos, pero no pensemos que es el medio por el cual debemos bautizar, o por lo menos el único. Les agradecemos poder compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook y también del número de WhatsApp que vamos a dejar en este video. Pueden comunicarse, no importa en qué país estén, siempre y cuando marquen el 507, como ponemos, que es la clave de Panamá, y con mucho gusto estaremos en comunicación tratando de atender sus preguntas, aportes y comentarios. Estuvo con ustedes su hermano Roquel en este refrescante río, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Chao, y que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a toda su familia.